Entonces vayamos viendo, diremos, ya entrando, diremos, después de las máquinas analíticas, ya, llegamos, diremos, a lo que es a las tarjetas perforadas, ¿no? Que ya aquí entra, digamos, un poquito con más énfasis, ¿no? Entra con más énfasis en cuanto eh, a la evolución de las máquinas, ¿no? Entonces, vayamos viendo algunos de los autores, ¿ya? Que es Hernán Hollister, Hollerich, que ha sido en el año 1890, ¿no? Que uno de los retractores, o de uno de los precursores, perdón, que ha nacido, digamos, otro de los inventores, ¿ya? O de los científicos de ese tiempo, que ha ido aportando, ¿no? En cuanto a la evolución de la tecnología, ¿no? Y este personaje ha sido uno también de los eh, precursores en cuanto a qué, a las tarjetas perforadas, ¿no? Le ha ido dando más énfasis a, a este tipo de operaciones, ¿no? Las cuales más adelante va a ir esto evolucionando, a la cual vamos a llegar a las máquinas automatizadas, ¿no? Entonces, para ese tiempo ya se hablaba, digamos, de las máquinas automatizadas, ¿no? En el año 1890, en la Unión Europea, se ha presentado, ¿no? Se ha presentado a una de las respuestas, ¿no? De la ausencia de la presencia de las máquinas perforadas, ¿no? Entonces, y en ese tiempo ha sido bueno, en ese tiempo ha sido, digamos, una de las grandes invenciones y se ha dado, ¿no ve? En las empresas, ¿no? Se ha instalado en una empresa para su, em, ¿cómo se dice? Para su procedimiento, para que proceda, digamos, en cuanto a las operaciones dentro de la industria, ¿no? De la industria, digamos, de la manufactura, ¿no? Entonces, ¿por qué tocamos esta parte a este personaje? Porque Hollerich ha sido, digamos, ha sido uno de los precursores en cuanto a la invención de las computadoras, ¿no? Hollerich ha sido también uno de los inventores, ¿no? En cuanto a las computadoras de la IBM, ¿no? Él ha sido uno también de los grandes que ha dado, digamos, partida a la computadora, ¿no? IBM ha sido, digamos, una de las empresas, de las empresas productoras de las PCs, ¿no? Entonces, vamos viendo de aquí, ¿no? Entonces, como ya les dije, ¿no? Más antes, las invenciones se han ido dando en cuanto a las necesidades, ¿no? Humanas, ¿no? Y una de las grandes necesidades, ¿ya? Para que se cree o se fabrique o se invente, digamos, una computadora, se ha dado la necesidad de fabricar una máquina procesadora que sea capaz, ¿no? De procesar, digamos, el censo que se iba a realizar en Estados Unidos, ¿no? En el año 1890. Y Hollerich ha sido, digamos, uno de los artífices en cuanto, digamos, a la elaboración de esta máquina, ¿no? La cual tenía el objetivo de registrar, ¿no? Y tabular la base de datos, ¿no? De las tarjetas perforadas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en base a eso, en base a las necesidades, se va creando muchas tecnologías, ¿no? Ya en el año 1900, desde el 90 hasta el 96, se crea la compañía del CTR, ¿no? La cual se denominaba Computing Tabulation Recording, ¿no? Una computadora de tabulación con recorrido, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, más o menos como ha ido evolucionando la tecnología, ¿no? Luego viene ya, ¿no? Luego vienen algunos actores como Thomas Watson, ya que eh, fue el primer presidente, ¿no? Del IBM, de IBM, ¿ya? Entonces, el modelo que se ha ido dando en ese año ha sido más o menos esta, ¿no? Las cuales, digamos, se hacía, digamos, para realizar el censo. Bueno, ustedes ya saben,
tal vez han participado de algún censo. Bueno, eso son solamente, digamos, cuestiones, digamos, de consultas, digamos, en cuanto, digamos, a los bienes que tienes, cuántas familias tienes, todo eso, ¿no? Con estas tarjetas perforadas, prácticamente, ¿no? Estas tarjetas perforadas funcionaban de esa misma forma, ¿no? Tabulaban, ¿ya? O veían, digamos, las, los puntos que se han marcado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es más o menos las máquinas que se han utilizado, digamos, en cuanto en ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿no? Esta es una máquina tabuladora, ¿no? Le metías la tarjeta y estos automáticamente, digamos, registraban, ¿no? Contabilizaban o computalizaban en ese tiempo, ¿no? Watson ya también en el año, ya en el año 1924, desde el año 1990, si se imagina, ahí han pasado unos 24 años, Watson renombró una compañía del CTR como International Business Machine, ¿no? ¿No? Entonces, IBM ha sido, digamos, creados en ese tiempo, ¿no? Entonces, desde ese momento ya ha ido evolucionando un poquito más en cuanto a la tecnología. Ya entre los fines del siglo XIX ya, y al principios del siglo XX ya, ya entra una popularización, ¿no? Ya entra, digamos, en el mercado los términos en cuanto de la computadora, la automatización, todo eso, ¿no? En las distintas máquinas de cálculo de operaciones aritméticas básicas, ¿no? Entonces, estas máquinas se basaban en registro de acumuladores y máquinas para contabilidad. Solamente eran máquinas contabilizadoras, ¿no? No pueden realizar ningún tipo de operaciones, ¿no? Entonces, estos eran las máquinas computarizadas, ¿no? Tal vez hayan visto, digamos, en algunas películas antiguas que todavía algunos se ha puesto, digamos, en funcionamiento, ¿no? Las operaciones que se realizaban, ¿no? Entonces, todo esto se basaba, sigue aún, digamos, con tarjetas perforadas, ¿no? Con tarjetas perforadas. Y estas máquinas, algunas, tal vez podemos ir a ver, digamos, en el museo de la UMSA, ¿ya? Aún existen todavía estas máquinas porque se han ido utilizando en ese tiempo, ¿no? Entonces, es interesante ver de nuestras máquinas, ¿no? Cómo era la funcionalidad, ¿no? Después de eso, ya desde el año 1940 se entra, digamos, a una, ¿qué? A una era del relé, ¿ya? Esto tal vez ustedes, tal vez alguien tiene conocimiento en cuanto a la electrónica, ¿ya? Ya se habla, digamos, en ese tiempo de relés, ¿no? De máquinas como resistores, transistores, ya, diodos, todo eso, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Entonces, pero desde ese tiempo ya se hablaba de relés, ¿no? Bueno, el relé ha sido también parte fundamental en cuanto, digamos, a la electrónica, ¿no? Y hablamos de esto del señor Howard Heiken, bueno, en el año 1940, quien ha construido una máquina similar a las de la IBM, ¿no? Que utilizaba relés, ¿ya? Y contadores mecánicos para automatizar cómputos, ¿no? Y entonces, esta se llamaba la máquina, lo han llamado la máquina del Howard, el Mark I, ¿no? Que ha sido más o menos la primera, bueno, no se llamaba, ¿no? Computadoras, pero sí se llamaba ya máquinas eh, computarizadoras, ¿no? Entonces, más o menos ya se va hablando, digamos, algo de computadoras, ¿no? O de PCs. Bueno, durante de la primera década por los siglos ya del siglo XX, casi entrando por el siglo XX, se han desarrollado fuertemente, ¿no? Las máquinas de oficina, ¿ya? Las máquinas de calcular, las máquinas registradoras, las máquinas clasificadoras, ¿no? Las máquinas registradoras, esto no sé si han visto algunas películas todavía, ¿no? Las personas llegaban al fuente de trabajo y ellos se registraban, ¿no? ¿Se registraban como qué? Con tarjetas perforadas, ¿no? Entonces la máquina registraba y tenía las fechas y lo registraba. También estas máquinas registradoras se han utilizado en cuanto a qué?
en los supermercados, que ya de ese año ya también funcionaban, ¿no? Entonces ahí funcionaban, digamos, estas máquinas registradoras. Qué productos están saliendo, qué productos están entrando, todo eso, ¿no? Entonces, las máquinas calculadoras solamente se utilizaban en cuanto a las funciones de sumatoria, ¿no? Sumar y restar. Y algunas máquinas clasificadoras también ya desde ese entonces ya entraban, ¿no? En cuanto a la evolución, ¿no? Ya por el año, digamos, por los años 30, ya 1930, ¿no? Y a comienzos, digamos, de los años 40, entrando, digamos, entre la guerra, bueno, entre los años o casi en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, motivó, ¿no? Esto ha sido también uno de los motivos de la aparición, ¿no? De los fondos para el desarrollo, para el cálculo de las potencias, ¿no? De las potencias. Entonces, seguimos hablando de los relés, ¿no? La primera generación de esta supercomputadora, ¿ya? Se construyó a base de los relés, ¿no? Tomados de la industria telefónica, ¿no? Si ustedes se han visto y han visto, digamos, la industria de la telefonía, solamente se basaba en cuanto, digamos, a códigos, ¿no? Código Morse. Entonces el relé tenía esa función, ya de mandar, de recibir, era, digamos, como un instrumento de recepción y de transmisión, ¿no? Un relé o un relay, como se conoce en este tiempo, ya, es un dispositivo electromagnético, ¿no? Que funcionaba, digamos, en cuanto, con base a, a los imanes, ¿no? Magnetismo, ¿no? Entonces, esta máquina se utilizaba en cuanto a se llamaba de las máquinas electrónicas controladas a corriente electrónica, ¿no? Ya se manejaba, ya había una fusión al magnetismo y a la electrónica, ¿no? Luego, durante el curso de ese tiempo, se permite la construcción de circuitos lógicos, ¿no? Ahí es donde más o menos entra ya, digamos, viendo, digamos, los circuitos lógicos, hablamos de placas lógicas, ¿no? ¿Ya? Estos son los relés, ¿no? En cuanto a la estructura de un relé de ese tiempo. Los relés todavía aún se siguen utilizando en algunas industrias, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos viendo, digamos, después de ese tiempo, en cuanto a la automatización, ¿no? Hablamos del Z3 en el año del 1941, ¿no? El Z3. El Z3 prácticamente nace en Alemania, ¿no? El nombre del autor es el Konrad Zuse. Este inventor completa la fabricación de la primera calculadora automática, ¿no? Ustedes van viendo cuando nos habla que completa, entonces quiere decir que las demás máquinas que todavía no eran completas, ¿no? Tenían sus errores, tenían sus falencias, entonces este autor, Konrad, ¿no? Que es un alemán, ha fabricado, ha aumentado, ha mejorado, ¿no? En cuanto a los relés, bueno, a las máquinas con relés, ¿no? Y a las máquinas de calculadora automática en base a los relés, ¿no? Como pueden ver, digamos, en el lado derecho, bueno, en su computadora o en donde están, esto es una máquina de relé, ¿no? Y esta es una máquina, no como ustedes pueden ver, si pueden imaginar, digamos, ¿no? Ahí tenemos una calculadora o si no, manual que cabe en la palma de nuestras manos, ¿no? O un celular que tiene, digamos, todas las funciones de una computadora, ¿no? Entonces, esta máquina, ¿no? También sufre, digamos, como estaban, digamos, en el auge de la Segunda Guerra Mundial, ya, entonces nace lo que es, digamos, fue destruida prácticamente esta máquina, ¿no? El Z3, ¿no? Como llamamos, las características que tenía esta Z3 era de aproximadamente 2600 LEs, ¿no? Que manejaba, digamos, en códigos binarios, ¿no?
Entonces, ya desde ese momento ya se maneja, digamos, en códigos binarios. Si alguien de aquí tiene una base, digamos, de computación o de informática, toda la información que se maneja es en códigos binarios, de ceros y unos, ¿no? Toda la información que ustedes me mandan, toda la información que en este momento es, incluso la transmisión que se está mandando, digamos, por vía red, ¿no? Entonces, es en base a códigos binarios, de ceros y unos, ¿no? Luego tenía, digamos, otra de sus características, tenía un punto flotante, ¿no? Y otro era, digamos, de que tenía 64 palabras de memoria, ¿no? Solamente podían caber solamente 64 palabras, ¿no? Si ustedes se imaginan, ¿no? Es como escribir, digamos, en una hoja, digamos, de una hoja en carta, 64 palabras, ¿no? Y esta máquina solamente podía almacenar solo esa cantidad, ¿no? Y puede hacer una suma, ¿ya? De 3 a 4 sumas por segundo, ¿no? Entonces, un poquito más, digamos, como les digo, haciendo sumatorios, digamos, manuales, el ser humano todavía podía ganarle todavía, ¿no? Pero lo que no podía hacer el ser humano es, digamos, almacenar todas esas sumas, ¿no? En su mente. Entonces, esa era la gran diferencia, ¿no? Y una de las características que sobresalía era que podía hacer una multiplicación cada 5 segundos, ¿no? Entonces, eso era una de las características del Z3, ¿no? En el año 1998 se ha demostrado que tuvo una capacidad de ser la primera computadora, ¿no? Ahí es donde se habla, digamos, ya hablamos de computadoras, ¿no? De hacer computadora viene de un término de realizar, es una máquina que realiza cómputos, ¿no? Que realiza sumatorias, ¿no? No es otra cosa más, digamos, que otro término, ¿no? Entonces, esta máquina solamente podía realizar cómputos. En cuanto a sumas, a restas, ya, digamos, esta máquina podía realizar una multiplicación. Si se dan cuenta, digamos, no ha sido, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? No ha sido, digamos, uno que se ha realizado, una máquina donde prácticamente esta máquina realizaba, digamos, o realizaba las 4 operaciones, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división, ¿no? No. Las primeras, si se dan cuenta, solamente realizaban sumatorias, ¿no? Luego han introducido que podías realizar restas, luego han hecho desde que podías realizar multiplicación. Y todavía acá, digamos, la computadora no realiza lo que es la operación de la división, ¿no? Entonces, y mucho menos, todavía esta máquina todavía no realiza, digamos, lo que son las fracciones, ni porcentajes, ¿no? El Howard Mark I ya es la primera calculadora, ¿no? De ese tiempo automática, ¿no? Automático, ¿no? Entonces tú introducías, digamos, los números, entonces te arroja automáticamente el resultado, ¿no? ¿Ya? Entonces esta máquina fue construida en Estados Unidos, ¿no? Y basado, digamos, al inventor del alemán, ¿no? Del Howard. Diseñada por Howard Heiken, el IBM para la Universidad de Howard, ¿no? Entonces, esta máquina, la primera computadora, fue diseñada ¿no? en función a la necesidad por la Universidad de Howard, ¿no? Y esto prácticamente ha entrado, digamos, en operación en el año 1944, recién, ¿no? Entra en operación. Y esta es la máquina del Howard 1. Como si ustedes si se darán cuenta, es una máquina, digamos, que no entra, digamos, en una casita, digamos, en un cuartito de 4x4, ¿no? Bueno, es la primera, digamos, la primera máquina prácticamente entraba o cabía, digamos, en un campo, digamos, de 2 canchas de fútbol, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, la tecnología de ese entonces, ¿no? La invención que se necesitaba, digamos, o el cerebro que se necesitaba, digamos, para armar, digamos, toda esa envergadura de esa máquina, ¿no? Entonces, no ha sido tan fácil, digamos, a lo que ustedes ven, digamos, ¿no? Lo que ustedes están palpando, una máquina, una computadora o un celular, donde ahí pueden tener todas las herramientas que ustedes quieren, ¿no? Entonces, el Howard Mark I ya
sus características, ya digamos, a la diferencia de la otra tecnología, ¿ya? Entonces tenía casi ya 3.500 relés, ¿no? Y estos manejaban ya decimales, ¿no? De unas 1.500 llaves manuales, ¿no? Y estas 1.500 llaves manuales son, como les puedo explicar, son llaves, es como si enciendes una parte, enciendes otra parte, enciendes otra parte, eran, diremos, computadoras, o lo podemos decir, casi 1.500 computadoras, digamos, ¿no? En uno. Entonces, cada uno de esos tendría que tener un proceso, una serie de procesos de 1.500 operaciones. Entonces, ¿qué decir? Digamos, hacías, primero abrías una llave y realizaba una operación. Abrías otra llave, realizaba otra operación. Sí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se basaba en llaves manuales también, ¿no? O por una de sus características. Otro tenía, digamos, casi 800 kilómetros de cables, ¿no? Entonces, si se imaginan, ¿no? A diferencia de un celular, ustedes pueden ver la gran diferencia, ¿no? Y esta realizaba unas 72 palabras de memoria de 23 dígitos, ¿no? Ya, ¿no? Realizaba, a diferencia, digamos, de 7 dígitos, esta realizaba ya de 23 dígitos, ¿no? Bueno, de operaciones en cuanto a la memoria y a las palabras, ¿no? Tenía una programación por llaves, como ya les dije, ¿no? Y tarjetas perforadas, ¿no? Entonces, esto se llamaba similares a la Z3, ¿no? Ya, bueno, tenía, digamos, como base de operación o base de proceso, siempre es la madre, ¿no? La madre fundamental son las tarjetas perforables, ¿no? Que al igual que el Z3, ¿no? Luego ya viene, digamos, el book, ¿ya? El book ha sido, digamos, otro, digamos, un salto tecnológico para, bueno, ese tiempo, ¿ya? Y ha sido, digamos, uno de los aportantes fue a esto, digamos, el Mark I, ¿no? Que entra también ya a la historia, ¿no? Y luego viene, digamos, nace, digamos, el book, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo, digamos, más adelante en cuanto a referencia, digamos, al book, ¿no? Hasta aquí vamos a quedar jóvenes y la siguiente clase vamos a ver, digamos, en cuanto a esta tecnología de lo que es el book. ¿Listo? Hasta aquí tal vez alguna pregunta, estimados jóvenes.